Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Bien. Vamos a continuar en el capítulo 9 y el versículo 14, que es donde nos quedamos. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que empieza a hacerse una diferencia entre la manera de vivir la fe como está acostumbrado el pueblo judío, como son sus tradiciones, y como empieza a verse en el tiempo de la gracia, ¿verdad?, que es el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Entonces vemos que dice, vinieron los discípulos a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, para el judío ayunar era una práctica cotidiana, podemos decir, de cada ciertos días, cada cierto tiempo, ayunaban. Era como una obligación religiosa, así como la oración y la limosna. Era obligación igual el ayuno. Y ellos notaban que los discípulos de Juan y los fariseos cumplían con esas disposiciones que tenían como costumbre o como práctica religiosa. Pero los discípulos de Jesús no lo hacían. Entonces le preguntan por qué esa diferencia, ¿verdad? Entonces Jesús les pone un ejemplo que es muy práctico, ¿verdad? El ejemplo de los recién casados. Cuando el esposo está de bodas y toda la gente está acompañando y en la fiesta del esposo, nadie ayuna, están de fiesta. Dice, pero si el esposo les es quitado, entonces ayunarán. Y está poniéndose de ejemplo él, ¿verdad? El esposo es él, ¿verdad? Él está aquí en medio de los suyos. Entonces están contentos, están felices, no tienen por qué ayunar, ¿verdad? Pero cuando Él se ha quitado, entonces será la ocasión del ayuno. Y aquí nos está mostrando que la práctica no debe de ser tanto por costumbre o por sistema o por ley, sino un poquito más profundo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso cuando el esposo le sea quitado. O sea, tiene que haber circunstancias especiales que nos inviten al ayuno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando queremos tener una oración más profunda, aunque no haya ningún problema, pero que queremos una comunión más estrecha con Dios, ayunamos, ¿verdad? O cuando tenemos problemas y que queremos estar preparados espiritualmente para la comunión con Dios, también ayunamos. O en ciertas épocas especiales en que sentimos que es una necesidad del ayuno, ¿verdad? Pero aquí está cambiando un poco, porque recordemos que para la práctica de fe del judío era un acto meritorio ayunar, ¿verdad? Entonces, ayunar, dar limosna, la oración eran actos meritorios que les ganaban el favor de Dios, ¿verdad? Entonces eso es la diferencia, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos ningún mérito, ¿verdad? Oramos, ayunamos, ayudamos a los pobres, pero porque es una responsabilidad que tenemos para la gente cuando ayudamos a los pobres, para con Dios cuando ayunamos y oramos, ¿verdad? Es una responsabilidad, ¿verdad? No un mérito que hacemos delante de Dios. Esa es la diferencia entre una práctica y la otra, y aquí empieza a notarse, ¿verdad? Vamos a seguir con el capítulo 16, con el versículo 16, perdón.
Nosotros vemos aquí cómo Jesús les está diciendo que no pueden mezclar o tratar de hacer que coincidan la práctica antigua con la práctica nueva, que tienen que evolucionar, ¿verdad? Es un conocimiento nuevo que viene. Entonces, no pueden, porque si tratan de amalgamar las leyes de la práctica del Antiguo Testamento con las leyes del Nuevo Testamento, no van a coincidir y van a chocar, entonces se va a echar a perder uno y otro, ¿verdad? Entonces eso va a destruir más que a construir la fe. Entonces por eso les pone esos ejemplos tan prácticos. Tienes vestido viejito y se te rompió, no le pones pedazo nuevo, porque el pedazo nuevo es muy fuerte. Le pones del mismo tipo de tela para que sea la misma tensión. Igual pone el ejemplo del vino. El vino se pone en odres nuevos, el vino nuevo, y dice los dos se conservan. ¿Por qué? Porque los dos el vino nuevo es muy fuerte, está empezando a fermentar. Pero el cuero nuevo también es fuerte. Entonces se curte con el vino nuevo y aguantan. Los dos van, como diríamos, madurando y aguantan. Pero si tienes ya un odre que ya está madurado y le pones vino nuevo, que es muy fuerte y apenas está fermentando, lo rompes. Dice, y pierdes las dos cosas. Pierdes el odre y pierdes el vino. Entonces, por esa razón, esos ejemplos les sirven para decir, no traten de mezclar las dos costumbres. Vayan aprendiendo por qué esto va superando lo anterior, ¿verdad? Pero no podemos hacer coincidir. Y saben que esa es una práctica muy común ahora, que la gente de repente se siente como muy sabia y muy espiritual yendo al Antiguo Testamento y haciendo prácticas del Antiguo Testamento. Yo siempre les digo, tenemos que interpretar la palabra conforme al lugar donde está. La revelación es progresiva. No es igual la revelación del Génesis que la revelación en los profetas, que la revelación en los últimos profetas antes del tiempo de silencio, a la revelación de Jesucristo. La máxima revelación la tenemos en el Nuevo Testamento. Y todo lo anterior nos apoya, es como los cimientos para sostener aquel edificio nuevo. Pero no podemos ir atrás dejando la última revelación. ¿Por qué? Porque lo más que podemos conocer de Dios es a través de Jesucristo. En Jesucristo vemos cómo es el carácter de Dios, las características de Dios, las maneras del carácter moral de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso no lo veían en el Antiguo Testamento. Eso es revelación nueva. Por eso no la podemos mezclar y tratar de compaginar, porque esta revelación es anterior y esta es más avanzada. Es como, yo tuve una clase en el seminario que era para comprensión verbal, ¿verdad? Y para afinar el razonamiento. Entonces para mí era todo un problema, porque lo que ahí tenía que contestar era el mecanismo por medio del cual uno razona. Esos rudimentos yo ya los había pasado hace mucho, yo no podía responder preguntas con eso, yo lo respondía de otra manera. Entonces imagínense con la maestra el choque, ¿verdad? Pero bueno, pasé la clase, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo es difícil volver atrás, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ponerles otro ejemplo, la persona que toca piano, cuando están entrenando la maestra te agarra la mano, sobre todo cuando son pequeñitos, porque la posición de la mano es muy importante, es muy común colgarlas y bajarlas del piano y tocar con las puntas así, y no, debe de estar en ángulo, en línea, el brazo con la mano. Pero imagínense que a una pianista ya avanzada le quieran detener la mano, pues no, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? De cómo el Señor
Jesucristo les dice que no pueden mezclar una práctica con la otra porque echan a perder ambas, ¿verdad? Vamos a la lectura del versículo 18. Nosotros estamos viendo ejemplos del tema que trata este capítulo, que es el poder del rey, ¿verdad? Y las credenciales del rey que lo hacen que sea reconocido como el Mesías, con una característica muy especial, la fe de la gente. Porque en muchos otros es la misericordia de Cristo, ¿verdad? Pero aquí es la fe de la gente, puntualiza muy bien. Dice, mientras él decía estas cosas, o sea, de que no mezclaran las dos prácticas, vino un hombre principal, o sea, eran de los dirigentes, ¿verdad? De los que constituían el Sanedrín y que estaban a cargo de las sinagogas, que era principal, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Una confianza ciega en Jesús, ciega. Él no sabía si tenía poder para resucitar, pero este hombre es diferente, este hombre viene de Dios, y estoy seguro que si le pone la mano a mi hija, va a vivir mi hija. Con esa seguridad fue a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Dice, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. O sea, dejó la multitud, él y los discípulos siguieron a aquel hombre a su casa, ¿verdad? Y aquí una mujer, donde van en el camino, van caminando a la casa de este señor, que el Evangelio de Marcos y de Lucas nos dice que se llamaba Jairo, ¿verdad? Dice, aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Fíjense la calamidad de esta mujer, 12 años con flujo de sangre. El tener flujo de sangre era inmunda, no se podía nadie acercar a ella, donde ella se sentaba nadie podía tocar, o sea, estaba apartada hasta de su familia, de la comunidad, de todo, porque la presencia de sangre hacía que no pudiera tratar a los demás. Y tenía 12 años, 12, imagínense el tiempo. Y dice en los otros evangelios que había gastado toda su fortuna tratando de curarse, pero los médicos nada habían podido hacer. Entonces, ella también tiene una fe ciega en Jesús, ella sabe. No necesita que haga oración, que la toque, simplemente con que toque la orillita de su manto. Con eso yo sé que seré sana de mi mal. Es una fe a toda prueba, porque ni siquiera pide que la sanen, ni que se ocupen de ella, simplemente acercarse. Y se imaginan el problema para en medio de la multitud acercarse a Jesús, ¿verdad? Pero ella tiene una fe tal que dice, estoy segura. Pero Jesús, volviéndose, los otros evangelios dicen que Jesús sintió que salió poder de él. ¿Quién me ha tocado? Y que los discípulos decían, pero si todos te aprietan y te estrujan, ¿cómo dices que quién te ha tocado si multitud te toca? No, alguien me tocó con intención, porque salió poder de mí, ¿verdad? Con intención. Y entonces la mujer, toda asustada, se acerca y le confiesa que ella fue, ¿verdad?, la que le tocó y por qué le tocó. Y entonces es cuando Jesús le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. O sea, el confiar de tal manera en que yo podía sacarte adelante es lo que te ha salvado. Porque yo no tenía
Claro que el Señor sabe de todo, ¿verdad? Pero no estaba ni él al pendiente, ni ella le pidió, ¿verdad? Entonces es la fe de ella que con un ligero roce a su ropa y sería sana. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y fíjense cómo usa la traducción al castellano. No dice sana, dice salva. ¿Por qué? Porque como les digo, la palabra es la misma en hebreo. Y como se liga mucho la cuestión del pecado con la enfermedad, ¿verdad? Entonces, si eres sana, es que ya no tienes pecado. Entonces, por eso dice, desde aquella hora fue salva. Para Jesús era muy importante no nada más sacar a las personas de su problema físico, sino llevarlos a solución de problema espiritual, que es el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que los que se acercaban con esa fe a Jesús reconocían que necesitaban de Él. Y cuando alguien reconoce que necesita de Él, es porque también reconoce que hay pecado en Él, ¿verdad? Entonces buscan a Jesús como una solución, ¿verdad? Entonces Jesús les da la solución de los dos problemas, tanto el espiritual como el físico. Muy bien, bueno, vamos a seguir adelante, versículo 23. Nosotros vemos que ya Jesús termina su recorrido, llega a la casa del principal. Dice, y al entrar en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo. Cuando había un funeral, como era en aquel caso, había una persona muerta, luego se agolpaba la gente. La flauta es un instrumento más bien de tristeza que de alegría, ¿verdad? Se usa mucho para cuestiones melancólicas o música melancólica. Y el alboroto era que ya empezaban a llegar los lamentadores, ¿verdad? Que era una costumbre también judía, que iban a llorarle al muerto. Eran, vamos a decir, llorones profesionales o lloronas profesionales que iban a llorar, ¿verdad? Porque era una obligación el lamento. Entonces está el alboroto ya ahí en la casa del principal, y entonces es cuando Jesús les dice, ¿verdad? Que salgan, ¿verdad? Apartaos, porque la niña no está muerta. O sea, Jesús no quería hacer énfasis en que Él era muy poderoso, que Él tenía poder sobre la muerte y que la iba a resucitar. Simplemente para la gente, la niña duerme, no alboroten, duerme. Pero como ya la habían visto muerta, entonces se burlaban de Él. Decían, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Se figura cosas que se cree, ¿verdad? Y entonces echó todos fuera, ¿verdad? Y entonces entró y tomó, en los otros evangelios dicen que nada más entró Él, los discípulos y el padre y la madre de la niña. Y entonces cuando entró le tomó de la mano a la niña. Y en los otros evangelios menciona las palabras que le dijo en hebreo, talita kumi, ¿verdad? Que quiere decir, a ti te digo, niña, levántate, ¿verdad? Y aquí entonces dice que le tomó de la mano a la niña y ella se levantó, ¿verdad? La levantó, la sentó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella hora. Cuando la levanta, entonces les dice a los papás, denle de comer. O sea, el esfuerzo, la fatiga, todo fue muy extenuante. La niña necesita comer. Y le dieron de comer, ¿verdad? Pero la fama de aquel hecho se difundió por toda aquella tierra.
Recordemos, ya a ver si para la próxima clase ya tenemos el mapa de Israel aquí, porque todo este tiempo Jesús ha estado en Galilea. Su ministerio ha sido Galilea, ha ido de un lugar a otro con su centro en Capernaum, ha recorrido aldeas, lugares, caminos, atravesó el mar de Galilea para ir a Gerasa, regresó, pero todo ha sido en Galilea, ¿verdad? Entonces ya para la próxima tenemos el mapa para ver el recorrido de Jesús, ¿verdad? En las etapas que siguen. Entonces vamos a seguir con la lectura, versículo 27. Entonces sigue Jesús su recorrido, ¿verdad? Pasa de ahí de la casa del principal de la sinagoga y le siguieron 2 ciegos. O sea que junto con la multitud que lo seguía siempre, más cuando hacía aquellos hechos tan extraordinarios, ¿verdad? Como es la resurrección de la hija de Jairo, entonces 2 ciegos se juntan a la multitud. Y por lo que podemos ver, dice, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo. Si tenían que dar voces, quería decir que venían muy atrás. O sea, venía toda la gente, pero ellos estaban ciegos. Ellos no podían colarse y llegar cerca de Jesús. Simplemente seguían el ruido de la multitud. Pero para que Jesús se diera cuenta que ahí venían ellos, daban voces, gritaban y le hablaban a Jesús para ver si los oía y los atendía. Daban voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y aquí, primero que todo, están pidiendo el favor de Dios, la misericordia, ¿verdad? Pero también están reconociéndole a Jesús que es el Mesías, porque el Mesías estaba anunciado por los profetas que sería hijo de David, según la promesa que le hizo Dios a David, que de su simiente levantaría al que sería rey para siempre y que nunca sería quitado del trono. Ahora tengamos en cuenta que como reyes había desaparecido prácticamente de la vista del público los últimos descendientes de David, porque como ya no tenían importancia, como ya no había quien se sentara en el trono porque había un gobierno extranjero que dominaba todo, pues ya nadie hacía caso de eso, ¿verdad? Pero nada más, como ya sabemos, los judíos guardaban su genealogía de una manera muy estricta. El que perdía su genealogía perdía el derecho de ser judío. No se le reconocía aunque lo fuera, ¿verdad? Por eso era tan importante conservar la genealogía, ¿verdad? Entonces por la genealogía se sabía. Pero estos ciegos, sin ninguna comprobación de papeles, le reconocen a Jesús que es el heredero de David, que es el Mesías esperado, que aquello que hace no puede ser obra más que del Mesías. Por eso le dicen, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahí le están reconociendo su función mesiánica, ¿verdad? Entonces, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. O sea, llegó a un lugar donde descansó, donde le ofrecieron reposo, quizás hasta de comer, y entonces ahí se acercaron los ciegos, ¿verdad? Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Aquí es donde vemos la puntualización en la fe de las personas también, ¿verdad? ¿Creen ustedes que yo lo puedo hacer? Ustedes vienen siguiéndome, vienen esperando que yo tenga misericordia, pero ¿creen? ¿Creen que yo tengo ese poder para hacerlo? Ellos dijeron, sí, Señor.
O sea, con mucha seguridad, sí, Señor, sí creemos. Entonces, fíjense, hasta entonces, ya cuando ellos confesaron su fe, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea, si su fe es auténtica, es un hecho que recobran la vista. Si no es auténtica, si nada más vienen siguiendo a la multitud, como los niños que van gritando detrás del convite, pues no, conforme a su fe os será hecho, ¿verdad? Entonces, vemos ahí la aplicación de la fe de los necesitados. ¿Y qué pasa? Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Recordemos, esto ya lo comentamos antes, está empezando su ministerio, apenas es el ministerio en Galilea. En Galilea no tiene problemas de oposición religiosa, porque los galileos eran muy abiertos, respondían a todos lo que pedía la ley, pero no eran fanáticos, ¿verdad? Entonces ahí no tenía problemas, o si los tenía eran escasos. Recordemos que Nazaret los tuvo por celos, de que eran mejores los extranjeros que los propios, ¿verdad? Por celos de los otros pueblos, pero no por cuestión de fe, ¿verdad? Pero él se va a ir acercando a la tierra de Judea, y sabemos que allá el celo religioso era otra cosa. Entonces ahí sabía él que iba a tener problemas. Por eso él les recomienda que nadie lo sepa, ¿verdad? Para seguir trabajando tranquilamente hasta que no tenga que enfrentarse a los enemigos. Pero ¿quién puede aguantar las grandes cosas que hace el Señor con nosotros, verdad? Imposible. Entonces nomás recibían la bendición y le decían a todo mundo lo que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? ¿Y por medio de quién? Entonces no se podían callar. Y lo divulgaron, la fama de él por toda aquella tierra. Vamos a leer el versículo 32, por favor. Aquí nosotros estamos viendo el poder de Jesús. Ya lo vimos con el pueblo judío, con los extranjeros, cuando fue a Gadara, ¿verdad? Como con los espíritus del mal, los demonios. Ahora lo vimos trabajando con la gente que tiene verdadera fe, y aquí volvemos a verlo, su poder en contra de los demonios, ¿verdad? Porque dice, mientras ellos salían de ahí le trajeron un mudo endemoniado. No nada más estaba mudo, hay mudos muy pacíficos, ¿verdad? Muy tranquilos, pero aparte de mudo estaba endemoniado. Quiere decir que tenía actitudes violentas, actitudes inesperadas, actitudes que eran muy negativas, ¿qué podemos decir? Le producían, no podía vivir entre la gente, ¿verdad? Entre la familia, tenía problemas ¿verdad? Y se lo trajeron. ¿Por qué? Porque la familia, aun cuando la familia es amorosa, aunque sea un problema fuertísimo, protege a su familiar, ¿verdad? No lo avienta a la calle, porque eso es muy común. Nos da muchos problemas. Vete de aquí, no te queremos, nos estorbas, nos incomodas, no nos dejas vivir en paz, vete, y los echan a la calle. Mucha de la gente que vemos en la calle son enfermos mentales, que en su casa no los quieren aguantar ni quieren ocuparse de ellos. Ustedes saben que yo tengo un hijo con problema psicológico, no es psicológico simplemente, es un problema de funcionamiento de las enzimas cerebrales. Entonces, cuando tenía sus periodos de delirios,
era muy difícil, no dormía ni de día ni de noche, había que estarlo cuidando todo el tiempo, ¿verdad? Y hubo un pariente que me dijo, no te ocupes tú de él, porque él es un hombre completo. Imagínense que tiene casi 1,90, con más de 100 kilos de peso. Dice, no puedes con él, no te quedes con él. Y le digo, ¿y si no me quedo yo, quién? Si la madre no se ocupa, ¿quién? Nomás díganme, ¿verdad? Pero eso cuando hay afecto, hay amor. Y gracias al amor, los pacientes salen adelante. Yo le digo que ahorita mi hijo es normal, no tiene problema. Hay detallitos de repente de cosas que se le ocurren, pero nada, es el hombre más pacífico del mundo, más tranquilo. ¿Por qué? Porque está medicado y la gente medicada no tiene problemas, ¿verdad? Entonces aquí vemos que se lo llevan, quiere decir que se preocupaba la familia por él. Y dice el versículo 33, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Aquí nos da a entender que la posesión demoníaca hacía que aquel hombre estuviera mudo. No nada más afectaba su carácter, su comportamiento, sino también su habla, ¿verdad? Entonces, echando fuera el demonio, el hombre empezó a hablar. Y la gente se maravillaba y le reconocían, no habíamos visto de esto nada en Israel, ¿verdad? Y ya hemos visto cómo paralíticos, enfermos de todas las enfermedades que les llevaban, ciegos, mudos, no hay cosa, enfermedad sobre la cual no tenga el poder el Señor Jesús. Dice, pero los fariseos decían, donde quiera, en cualquier parte del pueblo de Israel vamos a encontrar fariseos. ¿Por qué? No nada más en Judá. ¿Por qué en todas partes, en todo el pueblo? Porque los fariseos eran los maestros. Por la ley los maestros debían ser los escribas, que eran los que copiaban la ley, que hacían los rollos nuevos, ¿verdad? Que cuidaban que no hubiera ningún error. Pero ellos se volvieron tan importantes que cómo se iban a mezclar con el populacho, con la chusma. Entonces los fariseos, que eran rigurosamente observadores de la ley, se convirtieron en los maestros del pueblo. Entonces, donde quiera que había pueblos de Israel, había fariseos, porque eran los que enseñaban, ¿verdad? Ya sabemos que el niño tenía que saber la ley completa para cuando cumplía los 12 años, que hacía su bar mitzvah. O sea, ¿qué quiere decir bar mitzvah? Convertirse en hijo del mandamiento. Bar es hijo y mitzvah es mandamiento. Entonces se convertía, o sea, eran responsables de obedecer la ley a los 12 años. Eso es lo que significa hijo del mandamiento. Y los adultos que iban a la sinagoga seguían aprendiendo, como nosotros aprendemos, aunque ya no somos niños, de la palabra, ¿verdad? Entonces los fariseos eran los que se encargaban de enseñar, ¿verdad? Entonces los fariseos decían, sentían celo de que Jesús enseñaba y curaba y predicaba y hasta se arrogaba, como decían ellos, el derecho de perdonar pecados. Sentían celos de Jesús y decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, ¿verdad? O sea, que no le reconocían su divinidad, no querían. ¿Por qué? Porque iba a ser superior a ellos, ¿verdad? Tenían ellos que obedecerle. Y nosotros vemos que muchos principales, o sea, gente importante dentro de la fe, venían a Jesús. Y fariseos también venían a Jesús, pero no todos. Lo sabía que no querían reconocerle para no sentirse menos. Entonces le achacaban que usaba el poder de los demonios para echar fuera a los demonios, ¿verdad? En otro evangelio dice que Jesús les dijo que no puede, en el mismo cuerpo no puede uno estar contra otro, porque entonces perdería toda su fuerza. Y si Satanás lucha contra Satanás, pues entonces, ¿qué poder tiene?
¿verdad? O sea, para decirles cómo se les ocurre, ¿verdad? Eso está fuera de toda lógica, ¿verdad? El demonio hace su tarea y yo hago la tarea contraria del demonio, ¿verdad? Pero ellos no lo querían reconocer, simplemente no les convenía reconocerlo. Bien, vamos a pasar al versículo 35. Aquí vemos como una recopilación, ¿verdad? La tarea que Jesús está llevando a cabo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. O sea, aprovechaba los lugares de enseñanza donde se leía la palabra y se explicaba y se enseñaba para enseñar a la gente. Lo hacía en todas partes, pero no desaprovechaba en los lugares de las sinagogas, ¿verdad? Como nosotros que venimos aquí y estamos aprendiendo, pero también tenemos nuestras células de estudio afuera que no son el templo, en donde también enseñamos y le damos Biblia a la gente, ¿verdad? La palabra de Dios a la gente. Y dice, ¿y qué hacía Jesús? Enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Estas son las tres principales actividades de Jesús en su ministerio: enseñar, predicar y sanar, ¿verdad? Esas son las tres principales que donde quiera que iba lo hacía. Y hay una cosa importante aquí, dice predicando el evangelio del reino. Tenemos que hacer una diferencia entre esta expresión del evangelio del reino y el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque el evangelio de la gracia son todas las obras de Jesús, toda la vida de Jesús, desde que nace hasta que pasa por la cruz. Pero el evangelio del reino son las enseñanzas, a eso se refiere, las enseñanzas. Recuerden que la predicación primordial de Jesús era predicar el reino. ¿Por qué? Porque cuando les dice el reino de Dios se ha acercado, aquí estoy yo, que soy el representante del reino, el rey, ¿verdad? Pero todavía es espiritual este reino, por eso se ha acercado. Pero cada vez está anunciando ese reino que en los tiempos postreros será una realidad, lo que vimos en el Apocalipsis. Desde aquí ya está mostrando cómo llegar a ese reino, el camino para llegar a ese reino, ¿verdad? Primero llegaremos a ser un pueblo espiritual y luego ya seremos, como dice San Pablo, totalmente transformados. Este cuerpo carnal será transformado en uno celestial, ¿verdad? O sea, uno incorruptible que no muere. ¿Por qué? Porque Jesús nos pone el ejemplo que es el primero de los resucitados. Es el primero del reino, ¿verdad? Que ya tiene el cuerpo que va a ocupar en el reino, ¿verdad? Y luego nosotros con él, ¿verdad? Pero para que tengamos fe, por eso primero Jesús, para mostrarnos su realidad. Hermana, sí. El evangelio de la gracia, ¿cómo lo dijo? ¿Lo puede repetir? Es toda la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus hechos, todo lo que conocemos nosotros como el evangelio, ese es el evangelio de la gracia, ¿verdad? Que no es lo mismo que el evangelio del reino, porque el evangelio del reino es, y no quiere decir que haya dos evangelios, sino que uno está comprendido dentro del otro, ¿verdad? Pero aquí hace, como Jesús todavía no ha recorrido todo su ministerio, ni ha llegado a la cruz, nos hace la aclaración que lo que está enseñando es el evangelio del reino, ¿verdad? Esa enseñanza tan importante, ¿Qué tiene ¿verdad? que ver Con el llegar
hasta el reino que será al final de los tiempos, ¿verdad? Que ese reino que les decía que vimos en Apocalipsis, que va a ser una realidad, cuando se establezca, no nada más en el cielo, donde tiene la potestad de Dios, sino también que sea obediente la tierra a los mandatos de Dios, a las leyes de Dios. Hasta ahorita no es. Hasta ahorita tiene sus seguidores Dios, tiene la gente que lo ama, que lo busca, que quiere saber de Dios, pero hay mucha gente que no le interesa y hasta contrarios a Dios, que lo combaten, ¿verdad? Pero eso llegará un tiempo en que se acabará, cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿verdad? Entonces, a ese reino nuevo es a lo que va conduciendo Jesús y va enseñando. Las leyes del reino que vimos en el Sermón del Monte es tan avanzado que tratamos de cumplirlas con el apoyo del Espíritu Santo, pero son imposibles de cumplir ahorita. ¿Por qué? Porque esta carne no nos deja llegar al clímax de esas leyes, ¿verdad? Pero son las leyes del reino, son las leyes que van a prevalecer cuando el reino, ese reino que Jesús va a establecer, que Dios va a establecer y Jesús como rey, se cumpla, esas van a ser las leyes, ¿verdad? Entonces a eso se está encaminando toda esta enseñanza de Jesús. Sí, claro que sí, porque predicar es hablar de las verdades, como cuando el pastor nos abre la palabra y nos predica en el púlpito. Y enseñar es lo que yo estoy haciendo, es diferente, ¿verdad? Porque aquí estoy enseñando la palabra y allá se está aplicando la palabra a la vida de la gente. Eso es predicar, usar la palabra para la vida de la gente. Y aquí nosotros también hacemos énfasis, pero sobre todo es aprender la palabra, porque si no aprendemos la palabra, entonces o malinterpretamos o nos dejamos llevar muy fácilmente por corrientes extrañas. Por eso es tan importante aprender bien la palabra, ¿verdad? Y aprendiendo bien la palabra, tenemos la orientación de Dios en su palabra para las distintas situaciones de la vida. El pastor no va a estar con nosotros todos los momentos para decirlo. Aplica la palabra de esta manera. Tenemos nosotros que sacar las soluciones de la palabra de Dios, pero eso solo conociendo la palabra. Pues esa es la manera como nos ayuda el Espíritu Santo. Cuando tenemos un problema y que no hallamos qué, nos pone en la mente la palabra adecuada. Y la palabra de Dios nos guía a hacerlo. Pero si no la conocemos, ¿cómo? Es como cuando nos dan un libro de guía de turista y para que nos oriente en un lugar que no conocemos. Pero si no conocemos el lenguaje en que está escrito, de nada nos sirve el libro. Así es la palabra de Dios. Si yo no tengo el conocimiento, de nada me sirve que el Espíritu venga a ayudarme. ¿Cómo? Me ayudará usando otras personas. Es una ayuda que da mucho el Espíritu Santo. Pero perdemos herramientas cuando no conocemos la palabra. Por eso uno de los medios de gracia es la palabra, ¿verdad? Y es la primera que se menciona siempre. Bueno, recordemos cuando habla de locura, recordemos que para la gente de la época hablar de un Jesús resucitado era locura, ¿verdad? Y en eso se basa la conversión. Ese Jesús que resucitó, porque murió en la cruz para llevar todos tus pecados y resucitó. Y ahí mucho tiene que ver la locura. Por eso la predicación siempre habla del Jesús resucitado, ¿verdad? Es importantísimo eso. Entonces, por eso también Pablo más adelante dice que para los griegos es locura la predicación. ¿Por qué? Porque el griego es muy lógico y nada más lo que le reportan sus sentidos es verdad. Lo que no le reportan sus sentidos, no, como para la actualidad, nomás lo que la ciencia me diga, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la sabiduría humana, la inteligencia humana, tiene un límite, porque nuestro cerebro tiene un límite, es una cosa orgánica, material,
pero más allá de nuestra mente y de nuestra inteligencia está la fe, mucho más allá. Entonces lo que no lo resuelve la lógica, la ciencia, no lo resuelve la fe, ¿verdad? Por eso es tan importante tener fe. Esa es la importancia de la fe, que nos sostiene cuando todo lo demás no vale, no sirve. Pensemos en los enfermos condenados, que ya no hay posibilidad científica, médica para sacarlos adelante, pero la fe los saca adelante y lo hemos visto, ¿verdad? Ahí es donde nosotros comprobamos que va mucho más allá la fe que toda la inteligencia o la ciencia que podamos usar humanamente hablando, ¿verdad? Sabemos que es un don de Dios la inteligencia y el usarla. Y sabiduría tiene mucho que ver con una inteligencia que se usa. El sabio es el que sabe usar su inteligencia, ¿verdad? El que sabe mucho, pero no lo usa, pues nada más es un teórico. Nosotros los vemos mucho en las facultades, en las escuelas. Alguien que se sabe toda la materia al revés y al derecho, pero a la hora de usarlo no da pie con bola. Yo les decía a mis muchachos cuando estaba de directora del hogar estudiantil, que se presentaba algún problemita, y entonces, ay hermana, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues usa lo que has aprendido. Aquí se usa la física, a ver, que el drenaje, que el resumidero, que el arbolito de Navidad que no se paraba, etcétera. No, lo sabía, que usaban los conocimientos, pero rápido. Y había otros que por nada, esos eran teóricos. Les digo, ¿de qué te sirve, muchacho, que hayas aprendido física o lo que sea, verdad? Y si no lo usas, hay que usarlo en la vida práctica. Y eso es sabiduría, ¿verdad? Saber usar los conocimientos que Dios nos permite aprender. Ahora, una cosa muy importante, y sobre todo para la gente joven, todo lo que Dios les ponga en la mano a aprender, apréndanlo. No me sirve para nada, ¿para qué lo quiero? Ahorita no te sirve para nada, pero Dios, que conoce el futuro, sabe que lo vas a necesitar, por eso te lo pone. Ahora, si lo desaprovechas, pues ya pasarás tus apuros, ¿verdad? Pero cuando tengas algo que tienes oportunidad de aprender, apréndanlo. Y esto sirve en todas las edades, pero sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? Entonces, es una recomendación, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestro capítulo. Permítame tantito. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él iba viendo y cada vez como iba recorriendo se le juntaba más gente y veía que aquella gente estaba toda desorientada y con un montón de problemas y de inquietudes y de temores y que se sentían solos. Por eso dice que les dolía el corazón. Cuando aquí habla de compasión. Sí, de compasión de ellas por el desamparo y porque andaban como las ovejitas perdidas, todas dispersas, que no había quien las recogiera, quien las juntara, quien las cuidara. Dice como ovejas que no tienen pastor, porque sus pastores espirituales no les servían de nada, les servían nada más para regañarlas y para hacerles ver las faltas que tenían y lo que no cumplían, pero no les llenaban sus necesidades. Y eso es algo que debemos de cuidar. Cuando vamos a la gente, no debemos de ver en qué está faltando, sino qué necesita, por qué está faltando, qué tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a su necesidad primero y luego ya vamos a ver si aquella necesidad se debe a algún problema o algún defecto o alguna cuestión de comportamiento, pero primero la necesidad. ¿Por qué? Porque es urgencia. Y todo el mundo siente que se ahoga cuando no tiene solución a su necesidad, ¿verdad? Entonces eso es la misericordia, ¿verdad? No nada más al que no tiene, sino al que no merece, ¿verdad? Esa es la misericordia.
no lo merezco, pero el Señor se apiada, ¿verdad? Entonces, por eso primero aplicar la misericordia y luego corregir. Es importante, ¿verdad? Entonces, Él se dolió de aquellas multitudes dispersas y desamparadas. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aquí nosotros vemos cómo el Señor veía que era demasiada gente para poderla atender de manera adecuada. Aunque Él se preocupaba por cada uno que se acercaba a Él, pero era mucho. Entonces, por eso dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, necesitamos muchos que lleven el consuelo, el mensaje, como veíamos ahorita, de las buenas nuevas al pueblo, que sepan que hay esperanza, no nada más condenación. Porque ¿qué hace la ley? Condenar. La ley condena, pero no da ninguna pauta para salir adelante. Ellos decían, pues cumpliendo la ley, ¿verdad? Porque así cumpliendo la ley era como estaban bien delante de Dios. Pero ¿quién cumplía la ley completamente? ¿Quién? Los fariseos se engañaban a sí mismos porque cumplían la letra, pero no el espíritu de la ley. ¿Y por qué no cumplían el espíritu? Porque eran malos, porque no tenían compasión de la gente, porque no tenían amor a la gente, y Dios es sobre todo amor. No se aprovechaban, eran abusivos con las viudas y los huérfanos, los más desprotegidos. Entonces se engañaban, no estaban cumpliendo la ley, nada más la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento: mas la letra mata, porque cuando nomás cumples la letra, pero el espíritu vivifica. O sea, si tú vas al espíritu de la ley, entonces tienes vida espiritual, ¿verdad? Y a veces uno, cuando no conoce mucho de la palabra, dice: no entiendo. ¿Cómo? Si sabemos que la palabra de Dios es nuestra salvación, ¿cómo que mata? ¿Verdad? Pero el nada más leerla por encima, con lo que las palabras dicen, sin ir profundamente al significado. Y eso es lo que Jesús trae en el Evangelio de la Gracia. El espíritu de la ley. No quita la ley, pero le quita todo lo que le arrimaron de agregados y de contaminación, se lo quita y saca el espíritu a relucir de la ley, ¿verdad? Por eso es más estricta, más exigente la ley en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, ¿verdad? Muy bien, casi estamos sobre el tiempo. Les recalco que estos dos capítulos, 8 y 9, son las obras del reino. Como les dije antes, las credenciales de Jesús que lo acreditaban como el Mesías prometido. Aquí vemos todo lo que, cumplimiento de lo que Isaías dijo, ¿verdad? Que haría el Mesías que vendría, que los cojos andan, los mudos hablan, los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los muertos resucitan. Esas son las obras del Mesías. Y estamos viendo cómo Jesús está presentando sus credenciales como el Mesías, ¿verdad? El rey está, como luego dicen, poniendo su nombramiento delante de la gente. Y aquí vemos que hay gente que lo reconoce y gente que no lo reconoce. Y también vemos la necesidad que ve Jesús de más gente. Entonces, en el capítulo siguiente vamos a ver eso, cómo se amplía Jesús en la obra, ¿verdad? Y también cómo es atacado Él en la obra. Entonces, ya en los capítulos siguientes vamos a ver el rechazo del rey. Bueno, pues muchas gracias. Hemos concluido ya nuestro capítulo 9.